que sufren 50 millones de personas en todo el mundo. Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente Impresionante. 50 millones de personas. Es un número grandísimo. 10 de cada 1000 personas en este mundo sufren de epilepsia. Y queremos saber un poquito más y conocer un poco más sobre esta enfermedad, los cuidados que hay que tener también. Por ese mismo motivo vamos a presentar la siguiente nota de la tarde. En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Estamos en contacto con el doctor Carlos Martínez, jefe de servicio de neurología del Hospital José María Cullen. Carlos, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes y gracias por el llamado. No, por favor, es un placer. Estamos viendo a ver si no tenemos un problema de conexión, ya arrancando el diálogo con usted para poder escucharlo en excelentes condiciones. Carlos, bueno, Día Internacional de la Epilepsia. ¿Qué podemos hablar de lo que es la epilepsia y de la cantidad de personas que la verdad yo desconocía que aproximadamente lo sufren en el mundo? Hablamos de 50 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Sí, mira, como ustedes dijeron, la epilepsia es la verdad que una enfermedad muy frecuente que vemos en el consultorio y explicar un poquito de qué se trata. La epilepsia es un trastorno del cerebro y que se manifiesta por convulsiones que se repiten en el tiempo. Es decir, a ver, lo voy a hacer para que me entiendan. Generalmente hay una parte del cerebro que se activa en forma normal y generalmente la parte que más o que mayor frecuencia se activa es la parte de adelante del cerebro y por eso se manifiesta por convulsiones que son movimiento de los brazos y de la pierna y el paciente pierde la conciencia. Bien. Eso sería. Y bueno, no sé si me quieren hacer alguna Sí, pregunta obvio. específica. No, yo voy contestando porque podemos estar hablando toda la tarde. Sí, doctor, primero empezar por saber si es una patología congénita, si es hereditaria, si puede aparecer en cualquier momento de la vida. Dale, excelente la pregunta. Mira, hay dos picos de epilepsia. El primer pico es en el primer año de vida y el segundo pico es en personas mayores de 50 años. Es muy común que vengan al consultorio pacientes que tienen cierta edad, que ya son grandes, pacientes añosos, y que vienen porque han tenido convulsiones y siempre te preguntan, ¿y a esta edad aparece? Sí, Sí. es el segundo pico más frecuente de aparición. Y la epilepsia tiene una parte que es genética, sí, que es hereditaria, que eso se da más en los adolescentes, y después tenemos secundarias a causa, por ejemplo, secundaria a enfermedades neurológicas que pueden ser secundaria a una ACV, secundarias a un paciente que ha tenido encefalitis, o la mayor parte es que no hay un antecedente de una enfermedad neurológica, pero se sabe que hay un problema neuronal y que se manifiesta a cierta edad, generalmente se manifiesta después de los 50 años. Pero habitualmente digo esto porque habitualmente se le hacen estudios y da todo bien y preguntan, ¿pero cómo? No, generalmente hay un problema que puede ser genético, que puede ser molecular, que no se ven por los estudios y el paciente es epiléptico. Pensar en esto que decía recién, doctor, que se da en el primer año, ¿no? Cuando son por ahí más chiquitos, este primer pico. Sí. Además de las convulsiones, ¿hay algunos otros síntomas? No, vos, mirá, generalmente cuando yo te digo convulsión, ustedes van a pensar o los oyentes van a pensar Sí. que generalmente son lo que todos conocemos, que son Sí. el paciente cae al suelo, tiene movimientos. Ese yo te diría es un tipo de convulsión, es uno de los más frecuentes, pero hay otros tipos. Por ejemplo, se pueden dar un montón de manifestaciones, como por ejemplo que no puedan hablar, pueden ver cosas, pueden tener adormecimiento, hormigueos, sensaciones, pinchazos en un hemicuerpo. Ujú. Hay distintos síntomas de acuerdo a, como yo le dije al principio, que la epilepsia es una activación, se activa una partecita del cerebro
y de acuerdo a esa partecita, la función que cumpla, por ejemplo, la parte de adelante del cerebro está relacionado con los movimientos. Entonces, si se activa la parte de adelante del cerebro, el paciente va a tener lo que nosotros conocemos como la convulsión, como Claro. los movimientos de los brazos y la pierna. Ahora, si se activa, por ejemplo, la parte lateral, puede ser derecha o izquierda, el paciente puede tener sensaciones de pinchazo, hormigueo, quemazón en un hemicuerpo, porque esa área del cerebro controla o tiene la función de la sensibilidad, de que nosotros podamos sentir cuando nos tocan, cuando nos pinchan. Ujú. Entonces, si se activa esa área, sin mediar el estímulo, es decir, no nos están pinchando, pero se activa en forma patológica, el paciente va a sentir pinchazos, dolor. Y si, por ejemplo, se activa la parte de atrás del cerebro, que se encarga de la visión, el paciente puede ver cosas. Claro, tal cual. Entonces, es muy amplio la clínica, de acuerdo a dónde se active esta área. Doctor, Ujú. ¿puedo prevenir la epilepsia? A ver, prevenir, es decir, de acuerdo a la causa. Por ejemplo, Ujú. hay epilepsia, como yo dije, son genéticas, son hereditarias, es decir, en la familia ya se sabe, tiene la mamá, el abuelo. Ahí en ese sentido, hacer los controles ya generalmente, bueno, ya el pediatra, yo creo que alertado de todo esto, va a hacer los controles pertinentes. Ujú. Ahora, las otras causas, como yo dije, pueden ser adquiridas, secundarias a una Claro. enfermedad neurológica, por ejemplo, secundaria a una ACV, y ahí va a estar en un control clínico, neurológico, que van a hacer sus controles pertinentes. Y lo más importante acá es cuando un paciente tiene su primera convulsión, no tiene antecedentes familiares, no tiene antecedentes de una enfermedad neurológica. Ahí sí o sí es muy importante hacer la consulta neurológica, porque podemos estar en presencia de una epilepsia, o algo muy importante que me olvidé de decirles, Ujú. que no toda convulsión es epilepsia, porque, por ejemplo, la baja de un azúcar, una hipoglucemia, que se te baje el sodio, ahora que hace mucho calor, que empezamos digamos, a perder mucho líquido, se puede bajar el sodio, y todas esas causas pueden, digamos, dar un trastorno cerebral y producir una convulsión. Pero eso no es epilepsia, porque es una causa corregible. Es decir, si uno corrige la glucemia, corrige el sodio, el paciente no va a tener convulsiones. Ujú. Pero hay que tener presente esto, que hay situaciones que son transitorias. Vuelvo a repetir, como se te baja el azúcar, se te baja el sodio por estos días de calor, o, por ejemplo, hay ciertos medicamentos, como ciertos antibióticos, que como efecto indeseable tienen convulsiones, Claro. pueden provocar convulsiones. Es decir, si uno saca o corrige ese factor, el paciente no vuelve a tener convulsiones. Entonces, frente a un episodio de convulsión, sí es necesario que concurra al neurólogo y que se hagan los estudios pertinentes. Bien. Y ahora cuando usted dijo lo del episodio, me Ajá. pregunto Sí, yo, ¿qué sí, sí, hacemos sí. quienes estamos del otro lado, ¿no? Y Cuando sí. alguien tiene una Bien, convulsión. bien. Perfecto, muy buena pregunta. Y acá es muy importante, por ejemplo, un paciente, cuando estamos en presencia de un paciente que está teniendo una convulsión, lo primero que tenemos que hacer es proteger, porque son pacientes que caen al suelo, empiezan a tener los movimientos. Entonces, primero, proteger la cabeza, porque se suelen golpear. Se coloca en decúbito lateral. ¿Para qué? Para que no se vaya la sal, porque tienen hipersalivación. Entonces, para que no se vaya la saliva hacia los pulmones, Ujú. se coloca de costadito, de cúbito lateral. Y esto es lo más importante, acá voy a desterrar un mito, A ver. que es que muchas veces cometen el error de ponerle algo en la boca, porque tienen miedo de que la lengua se le Sí, vaya. sí. Sí. No, eso no existe, no, no pasa eso. No hay que colocar nada, porque así como se mueve los brazos y las piernas, también hay una fase que después pasa, que se llama una fase tónica, es una contracción sostenida de los músculos,
Y con la mandíbula pasa lo mismo. Generalmente tiene una mordida fuerte y sostenida, entonces si nosotros le estamos colocando algo en la boca, creyendo para que no se le vaya la lengua para atrás, puede tener esa fase tónica, hacer una mordida sostenida y ahí uno mete la mano y puede Sí. ser fatal. Entonces no colocar nada, no se va la lengua para atrás, Ujú. simplemente ponerlo de costadito Ujú. y dejar pasar una convulsión dura 1 a 2 minutos. Y después puede ser que tarde en recuperarse, pero los movimientos son 1 o 2 minutos, es muy cortita, y después el paciente se recupera bien. Y después de esos 2 minutos, doctor, Sí, la persona que está al lado no tiene que hacer nada. El paciente se recupera solo. se recupera solo. Lo que uno puede hacer es llamar a la ambulancia, porque, Sí. como yo te digo, generalmente puede ser manifestación de una enfermedad Claro. neurológica, y entonces se lo estudiará, pero en la situación en agudo es colocarlo de costadito, proteger la cabeza, no meter nada en la boca y dejarlo solito. Nada más, hacer lugar para que haya buena oxigenación y en teoría, si es una convulsión, va a ceder sola y yo te digo, en 1 o 2 minutos ceden los movimientos. Puede ser, hay pacientes que se recuperan rápidamente, al instante, o hay otros pacientes que pueden tardar unos 5 o 10 minutos en recuperarse. ¿Cuándo hay que llamar sí o sí a la ambulancia? Cuando, a ver, en términos médicos son generalmente cuando una convulsión es muy prolongada, cuando dura más de 5 minutos. Claro. Es decir, yo no voy a estar. Generalmente, vuelvo a repetir, una convulsión dura 1 minuto nada más. Ahora, si yo veo que se torna prolongada, que yo no voy a estar con el reloj a ver 5 minutos, no, si se torna prolongada, yo ahí sí voy a llamar a la ambulancia, porque puede ser lo que nosotros llamamos que esto es una situación de urgencia, estar en presencia, se llama, de un estado de mal epiléptico, es decir, una convulsión prolongada que no para. Y eso sí, si no se lo trata, puede producir un daño neurológico. Entonces, cuando es una convulsión muy prolongada, yo ahí sí o sí tengo que llamar al 107, a la ambulancia, porque seguramente va a requerir un tratamiento específico para abortar la convulsión. Sí. Doctor, sí. ¿eh? No, dale, dale, Nachi. No, mi pregunta. Perdón, yo Sí, aclaro, la gran mayoría generalmente ceden las convulsiones. Esto es una Sí. situación sí, particular. muy específica, pero hay que tenerla presente. Si uno ve que sigue convulsionando y es prolongado, pensar en esta situación y llamar rápidamente al 107. Mi pregunta, doctor, era para desmitificar un poco las cosas, como decíamos recién, eso de que se traga la lengua, que no era así y Sí, demás. sí, sí, no, Los pacientes con epilepsia pueden llevar una vida normal, si mientras total, esto tengan no, estas total. chapitas que se utilizan para saber que son epilépticos, que tienen que dejarlos estar en ese episodio y demás, su vida cotidiana puede ser normal. Mirá, excelente, excelente pregunta. Mirá, el mayor daño de la epilepsia para mí es el prejuicio social. Es Ujú. así, es el mayor daño. Un paciente epiléptico puede, y yo te lo aseguro, por supuesto que hay situaciones, vuelvo a repetir, hay situaciones específicas que tienen, a ver, son enfermedades neurológicas, tienen una epilepsia, pero neurológica asociada, como por ejemplo un retraso intelectual. En este caso, bueno, tiene su tratamiento específico, sus necesidades. Ahora, un paciente, la mayoría de los pacientes epilépticos pueden hacer una vida totalmente Claro. normal, no Ujú. normal. Y con un buen tratamiento, hay epilepsia que responden al tratamiento, vida totalmente normal. Pueden trabajar. A ver, esto es para hablar un montón, pero inclusive yo he tenido, por ejemplo, y dependiendo, porque hay tipos de epilepsia que son totalmente benignas, controlables, con un tratamiento andan perfecto y pueden hacer deporte, pueden hacer vida normal. Ujú. ¿Y el tratamiento cómo Así es? que ¿Cómo consiste ahí, el doctor, en ese tratamiento, caso? ahí es tratamiento con medicamentos de Ujú. acuerdo al tipo de epilepsia. Mira, te voy a nombrar, por ejemplo, un tipo de epilepsia que se da en la adolescencia, que es el más frecuente. Ajá. Es totalmente benigno, es genético, es hereditario, pero que con el tratamiento que se le brindan, andan
perfecto, perfecto. No pueden hacer vida normal, deporte. Por eso te vuelvo a repetir, muchas veces pasa, que es una realidad, que el paciente se enteran que es epiléptico, le cuesta conseguir trabajo, eh, el prejuicio social, todo eso para mí es el mayor daño que le pueden hacer, pero vuelvo a insistir que un paciente epiléptico puede llevar una vida totalmente normal. Bien. Doctor, ahí el público se va renovando y se Sí, va sí, sumando y vuelven a hacer una pregunta que algo comentábamos. Pero si sí. un integrante de la familia tuvo epilepsia, ¿es automáticamente hereditario? ¿Puede obviamente alguien tenerlo por justamente, simplemente por ser hereditario? Esto para explicarlo un poquito más justamente a la gente que se va sumando. Dale, dale. No, no, hay un tipo de epilepsia que generalmente que tiene una causa genética y que muchas veces tienen, por ejemplo, que ya se sabe, por ejemplo, te dicen, no, mira, mi papá era epiléptico, mi abuelo era Ujú. epiléptico, y bueno, y generalmente viene el paciente y te dice, bueno, te cuentan todos estos antecedentes familiares y uno ya lo encuadra en este tipo de epilepsia. A ver, no necesariamente, no es que es sí o sí te va a tocar porque tu papá, tu Sí. abuelo. Hay una alta probabilidad, pero hay pacientes que tienen los antecedentes familiares y no son epilépticos. Ujú. Así que eso hay que ir viendo cada caso en particular. No es una regla porque un familiar tuyo sea epiléptico, vos vas a Claro. tener epilepsia. Ujú. Ese sería el concepto. Ahí está, me parece que quedó bastante claro. Doctor, bueno, muchas gracias. Queríamos visibilizar justamente sobre este día tan importante, día que está puesto para la concientización y aprender un poquito más sobre qué es la epilepsia y cómo nos puede afectar. Así que le agradecemos su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, y estoy a disposición por cualquier consulta. Muchas Gracias. gracias. Nos Hablábamos vemos. con el doctor Carlos Martínez, jefe de neurología del Hospital José María Cuyen. Hoy, 10 de febrero, segundo lunes del mes, es el Día Internacional de la Epilepsia y de esto justamente hablábamos en este Pasan Cosas. Gracias por elegirnos.